El susurro que te dejó algo en el oído. Dicen que algunas historias no deberían contarse, no porque no sean ciertas, sino porque lo que las originó todavía está buscando oídos donde volver a sembrarse. Esta fue compartida por Efraín Luján, un hombre de 47 años, archivista del norte de Veracruz, de rostro demacrado, ojos hundidos y un leve temblor que jamás desaparece, incluso cuando insiste que ya está mejor. Él asegura que ya espió lo que escuchó, pero basta verlo moverse para notar que camina como quien teme que algo vaya colgado detrás de su oreja. Todo comenzó cuando Efraín investigaba una colección de testimonios rurales para un libro sobre supersticiones mexicanas. Un anciano le habló de los incrustadores, entidades invisibles que no atacan, no golpean, no arrastran, sino algo mucho peor, se acercan a tu oído mientras duermes, mientras caminas solo, o mientras crees que estás seguro, y te susurran algo tan cerca, tan íntimo, que sientes que te dejaron algo dentro. No sabes qué es. No sabes cuándo va a despertar. Solo sabes que ya está ahí. Efraín se rió. Hasta que lo escuchó por primera vez. Ocurrió una madrugada mientras recorría un camino rural cerca de Coyutla. El viento estaba quieto, el cielo sin estrellas, y los árboles parecían respiraciones detenidas. Fue entonces cuando sintió una exhalación tibia directamente en su oído izquierdo, tan fría y tan humana que se paralizó. Un sonido suave, quebrado, casi infantil, le dijo: «No te muevas, ya entré». La sensación fue tan real que juró que algo diminuto, húmedo y palpitante había rozado su canal auditivo. Efraín cayó de rodillas con náuseas. No había nadie detrás. Pero él, y esto lo repite con los ojos llorosos, sintió dedos pequeños apoyados en su cuello, como si una criatura del tamaño de un ratón le hubiera trepado desde la oscuridad hasta el oído. Desde esa noche, algo comenzó a acompañarlo. No lo seguía. No lo perseguía. Simplemente respiraba dentro de él. Después del primer susurro, Efraín intentó ignorarlo, convencido de que había sido un cuadro de estrés o un ataque de ansiedad. Pero esa decisión fue el error que, según él, lo marcó. Porque el incrustador no se manifiesta con violencia, sino con constancia. Durante los siguientes días, cada vez que se quedaba solo, escuchaba un golpeteo rítmico detrás del tímpano, como uñas blandas rascando carne húmeda. No era un sonido que venía del exterior. Era interno, profundo, sutil, como si una presencia minúscula hubiera quedado atrapada entre el hueso y la membrana. Intentó dormir, pero entonces aparecía el segundo tipo de susurro, uno más lento, más paciente, con pausas largas, como si la entidad aprendiera a formar palabras humanas imitando la vibración de su hueso. A veces decía cosas incomprensibles. A veces decía su nombre. Y otras, decía nombres que Efraín nunca había escuchado en su vida. Lo peor ocurrió cuando su oído empezó a latir, literalmente latir, con un pulso que no era el suyo. Un pulso irregular, ansioso, como si algo estuviera creciendo en la estrecha oscuridad de su canal auditivo. Efraín despertaba empapado, tocándose desesperado, seguro de que eventualmente saldría algo. Pero nada salía. Nada, excepto un hilo de sangre tibia cada madrugada. Consultó médicos. Nadie encontró infección. Nadie encontró daño. Pero un otorrino, un hombre serio, curtido por años de diagnósticos, retrocedió cuando acercó la luz al oído de Efraín. Algo se reflejó dentro. Algo que se movió. Algo que se escondió de la lámpara como un animal acorralado que no quería ser visto. El médico soltó el instrumento como si se quemara. Dijo que era un espasmo muscular, pero no volvió a verlo nunca más.
Efraín comprendió entonces que la cosa no solo estaba viva, sino que tenía intención. Y quería espacio. Las noches siguientes, el incrustador comenzó a usar su voz. No la voz humana, no la voz del susurro original, sino una voz que imitaba la suya, pero desde dentro de su oído. Él hablaba con mi voz, repite Efraín con un temblor que hace su relato casi insoportable. La criatura inició repitiendo frases que Efraín había dicho durante el día. Después empezó a decir cosas que él pensaba, pero nunca decía en voz alta. Y finalmente, comenzó a decir cosas que él no sabía que sabía. Como secretos de amigos. Pensamientos oscuros de desconocidos en la calle. Nombres de desaparecidos. Lugares donde encontraron cuerpos. Descripciones de personas que murieron solas, sin testigos. Era como si la entidad recordara por él o en vez de él. Cada palabra que resonaba dentro del oído de Efraín tenía un eco suave, viscoso, como si la criatura hablara a través de una membrana húmeda. Una de las noches, mientras intentaba dormir, la voz le dijo: «Ya encontré espacio, ahora quiero salida». Efraín se paralizó. Sintió un movimiento, un avance, una presión que casi lo hizo perder el conocimiento. Algo empujó. Como si una pata diminuta y blanda presionara desde adentro. Como si quisiera abrir una grieta entre hueso y piel. Él gritó. Y la voz, su propia voz, respondió desde dentro: SHHHH, tu dolor me ayuda a crecer. Ese fue el punto en el que Efraín empezó a escuchar cosas incluso cuando había ruido exterior. Voces solapadas, sollozos, respiraciones que no eran suyas. Y cada tanto, un suspiro largo, cálido, como si la entidad descansara satisfecho por un momento antes de seguir hurgando. Lo más perturbador ocurrió cuando Efraín vio, en su reflejo del espejo, que su oído izquierdo se movía, respiraba ligeramente, como si tuviera vida propia. La última noche que Efraín pudo soportarlo fue también la primera en que entendió que el incrustador no lo había elegido por accidente. Mientras intentaba limpiarse el oído con un hisopo, sintió algo atraparlo desde adentro. Un agarre firme, diminuto, casi juguetón, pero completamente real. Y entonces escuchó un susurro distinto. Uno que no era para él. Uno que parecía dirigido al que lo estaba escuchando a él en ese momento. Una voz suave, curiosa, casi tierna, dijo: «Ahora tú». Efraín lanzó un alarido, chocó contra la pared y cayó inconsciente. Cuando despertó en el hospital, su oído estaba limpio. Sin sangre. Sin pulso extraño. Sin rastro de vida alguna. Los médicos dijeron que todo había sido estrés. Pero no. Él lo sabe. Él lo repite. Él lo siente cada vez que alguien se le acerca demasiado al oído. La entidad ya no está dentro, ahora está buscando otro oído. Efraín hojeó mis notas antes de terminar su testimonio y dijo con una voz quebrada: «No escriba esta historia. El susurro, busca quien lo escuche. Yo escribí de todos modos. Y mientras te cuento esto, y mientras tú lees o escuchas, quizá ya sentiste ese ligero aliento detrás del oído, ese cosquilleo que no es viento, ese susurro que no reconoces. Es normal. Así empieza. El eco que sembraste ahora germina donde haya oído. En la oscuridad, incluso el silencio respira. Y a veces, lo que respira no quiere quedarse solo. Si algo se acercó demasiado a tu oído mientras escuchabas esta historia, no lo apartes. Es solo el comienzo. Los incrustadores siempre encuentran un canal para entrar y uno nuevo para salir.
Suscríbete al canal Chamán, donde cada voz, cada sombra y cada relato es un portal que solo se abre para quienes se atreven a escuchar.